Bueno, bienvenido a todos. Gracias por conectarse, por tomarse este tiempo y la idea es que esta instancia sea del mayor beneficio posible y para eso también desde ya pedirles que siéntanse libres de levantar la manito ahí y comentar lo que sea, hacer las preguntas. Yo voy a tratar de abordar lo mejor posible, es un tema que igual es complejo en el sentido de que tenemos poco tiempo para abordar algo de lo que podríamos estar hablando semanas o meses tal vez, y que además en la forma en que se debería aterrizar en cada caso puede variar. Entonces aquí voy a abordarlo de una forma macro, intentando tener en cuenta un poco también lo que ya sé de ustedes, lo que han comentado, lo que se habían inscrito, pero también no hay una receta única. Entonces es importante, si tienen alguna duda así puntual de su caso y quieren, siéntanse libres de interrumpir y así además sirve de ejemplo para ir aclarando ciertas cosas más prácticas en cada caso. Bueno, como ya dijo Magali, mi nombre es Álvaro Bravo, soy cofundador de Quiltro, actualmente cumplo el rol de CEO de Quiltro, pero llevo 10 años aproximadamente emprendiendo. Quebré 2 empresas, vendí 2 y la anterior ya también es una empresa que está bastante posicionada a nivel internacional, de una forma bastante exitosa, y ahí por 5 años fui el gerente comercial y ya en Quiltro he acompañado el desarrollo comercial y la ejecución y establecimiento ya de decenas de proyectos en Chile, en Latinoamérica y en España. Entonces, a partir de esa experiencia voy a tratar de comentarles sobre todo cosas prácticas que son como errores que se repiten bastante frecuentemente o cosas que a veces no se toman bien en cuenta. Entonces vamos a tratar de enfocar la charla en eso. Como les digo, la idea es que esto sea el mayor beneficio, así que interrúmpame en lo que haga falta. Entonces, lo primero, esto mega contexto, así como yo creo que todos saben de esto, pero si alguien no lo sabe, necesito que tengan este contexto en mente. La venta es la concretización de alguna manera de la ejecución del modelo de negocio, ¿no? Es lo que finalmente va a mover el negocio, y el modelo de negocio conlleva diferentes aspectos. En general tomamos como referencia el Canvas, el Business Model Canvas, como es una típica forma de resolver fácilmente, y probablemente la mayoría ya lo conoce, como de representar las diferentes dimensiones de un modelo de negocio. ¿Vale? Entonces, es importante, si no lo conocían de antes, ahí googleen después y lo investigan más. Ahora no voy a meterme en este tema, pero sí quiero que se entienda que esto conlleva diferentes dimensiones, y lo que tenemos que tener en cuenta desde ya es que esas diferentes dimensiones son como prerequisitos de la otra. A veces las vemos como si fuéramos a plasmar todo al mismo tiempo, o a veces en ciertas instancias de mentoría o de asesoría que podamos tener, nos invitan a que llenemos esto completamente. Y eso es un buen ejercicio, pero de alguna manera una dimensión va condicionando la otra, y la información que tengamos de una la tenemos que tener lo más de forma certera posible y validada, porque si no, probablemente lo que estamos pensando de la siguiente dimensión, que ahí están con numeritos, ¿no? Eso es como debería ser más o menos el orden lógico. Si no, la siguiente dimensión probablemente también va a tener un error si la primera lo tenía. Es decir, si no estoy seguro cuál es realmente mi segmento de cliente, estoy segmentando mal, estoy ampliando mucho la forma en que estoy entendiendo a mis clientes, porque estoy tratando de meter a muchos en el mismo saco, probablemente la propuesta de valor también tenga errores, esté mal hecha realmente. Entonces, ahí la invitación es como no nos quedemos con solamente lo que a veces hacemos como entre 4 paredes, sino lo importante es que el mercado nos demuestre de eso. Entonces, hoy yo les voy a hablar sobre todo de las etapas del proceso comercial, pero esas etapas son pensando también en una empresa que ya ha, por lo menos probablemente, validado los 3 primeros puntos ahí: el segmento de cliente, la propuesta de valor y los canales. Si no estamos completamente seguros de cuál es nuestro segmento, o lo estamos ampliando mucho, como dije antes, o la propuesta de valor no está lo suficientemente clara, o no está validada también. Validada significa la gente les compró y ustedes están seguros que les compraron por esas razones. A lo mejor todavía no es como un número súper grande, pero sí tenemos pruebas consistentes de que hay una cierta cantidad de clientes que tienen características similares y les compraron
porque manifiestamente dicen haberles comprado por esa razón que es su propuesta de valor. Y los canales, entonces, también serían un poco por dónde vamos a encontrar a estas personas y cómo les vamos a hacer llegar nuestro producto o servicio. Entonces, quiero poner esto de contexto porque tal vez algunas de las cosas que voy a empezar a hablar con posterioridad no les terminen de hacer sentido o no logren encontrar la respuesta porque a lo mejor el problema lo tienen antes. Y es bastante común en realidad, que el problema esté en que, sí, no es que este es mi segmento, pero es una definición muy todavía general o poco válida. Entonces, eso. Vale, entonces las ventas son el motor del modelo de negocio y por eso es lo que hoy queremos hablar. Finalmente no sacamos nada con armar un castillo de arena, es decir, un modelo, un business model Canvas súper lindo y no sé qué, si al final no se está reflejando en venta. Las ventas son la mayor prueba y la mayor validación y por eso es que lo vamos a movilizar desde ahí, el proceso y el proyecto. También a modo de contexto, recalcar que la idea es que planteemos una venta honesta con impacto. La mayoría de ustedes dirige proyectos que de alguna u otra forma están tratando de hacer algo útil para el mundo. Y entonces he visto mucho que los fundadores a veces de este tipo de proyectos como que le tienen un cierto miedo a la venta. Puede ser que a lo mejor parte de sus problemas pase porque ustedes no se sienten cómodos vendiendo. Y si es así, sobre todo si a lo mejor B2B, en donde en B2B en general tenemos que poner la cara, ¿no? Entonces, ahí importa mucho el que nos sintamos cómodos. Y si es el caso, lo que les quiero transmitir desde ya, y hay como un cierto trabajo personal que hay que hacer tal vez, pero también es como vender no significa andar tratando de convencer a la gente de cosas que no quieren hacer. Eso es un poco marketing de los años 80, donde en un mundo con pocas posibilidades, donde la información era escasa, de alguna manera dentro de esa escasez de información yo a lo mejor podía casi manipular a las personas. Pero hoy en día ni siquiera funciona ese tipo de estrategia de marketing y de venta. Entonces, más aún con el propósito que ustedes pueden tener en sus proyectos, lo que queremos es plantear una estrategia de ventas honesta, ¿vale? No queremos engañar a nadie y por lo tanto también ustedes se deberían sentir cómodos en su rol de ventas desde que están honestamente tratando de aportarle valor a alguien. Ahora, tal vez no se van a sentir totalmente cómodos si, como hablaba antes, su segmento no está bien definido y otras cosas que al final terminan teniendo al frente a gente que ni ustedes mismos están seguros que realmente necesitan lo que ustedes pueden ofrecer, ¿no? Entonces, denle vuelta a esto, pero también es importante que rompamos esa barrera que es más bien psicológica. Entonces, yendo a lo mismo, ¿cuáles son esos prerequisitos para el proceso comercial? La comprensión de la temática en la que estamos insertos, tenemos que ser expertos en lo que estamos metidos y si no lo somos, háganse expertos lo más rápido posible, hay que creerse el cuento también, hay que superar esa barrera a veces de que nosotros mismos, como síndrome del impostor, que a veces se apodera de los fundadores también, y empoderarse de la temática, pero la comprensión del segmento que finalmente es quiénes son mis clientes, ¿no? Ese es el segmento, qué características tienen. Y a veces no es solamente, sobre todo si son B2B, caemos fácil en decir, no, yo le vendo a tal industria, que son como las verticales del negocio. Y sí, está bien tener más o menos claro cuáles son las industrias a las que le vendo si soy B2B, pero puede ser que la característica de segmentación más importante no tenga nada que ver con que son ciertas industrias u otras, sino que ustedes le terminan vendiendo a un banco, a una minera o a una fábrica de ropa, de la misma forma, porque la característica que todas esas tienen en común es que están tratando de cumplir una certificación internacional de no sé qué. Y entonces otro banco no les va a comprar porque no quiere cumplir esa certificación. Entonces tenemos que estar seguros cuáles son las características de segmento adecuadas. Si no las tenemos claras, probablemente el proceso comercial también va a tener problemas por esa razón. La comprensión del problema del segmento, con problema aquí no nos estamos refiriendo como a la temática, el problema, no sé, de los residuos que generan contaminación, no sé qué. Ya esa es la temática en la que yo me estoy insertando, ese es como el problema que estoy aportando para el mundo. Pero aquí el problema tiene que ver con lo que yo le voy a resolver a alguien en concreto. Si soy un B2C, lo que le voy a resolver
a esa persona en concreto que me está comprando por razones muy pragmáticas, si soy un B2B, lo que le estoy resolviendo a esa empresa, pero también a una persona en específico que trabaja dentro de la empresa, que tiene un cargo y que tiene ciertas necesidades y que el día de mañana le van a dar un aumento y un ascenso o lo van a despedir por ciertas razones. Yo tengo que saber en específico cuál es el problema que le resuelvo a ellos y por lo mismo estar seguros también que estamos conversando con el segmento correcto si es B2B, ¿no? Que en B2B suelo ver mucho también el error de, me dicen, no, es que yo ya conversé con tal empresa. Y es como, ya, pero ¿con quién conversaste dentro de esa empresa? Una empresa, no una persona. Entonces puede ser que no estemos conversando con el área correcta y a la otra área no le pagan por resolver el problema que nosotros queremos resolver. Y que tengamos evidencia de la capacidad de solucionar el problema, eso también es súper importante, que a veces como a nosotros mismos nos suena como bien bonito lo que hacemos, hemos hecho algo que se ve como muy sofisticado, hemos como puesto en juego cosas que son bien innovadoras, pero realmente no tenemos evidencia de que eso al final del día al cliente le vaya a mover la aguja realmente, de que los indicadores realmente se muevan. Y si eso es así, probablemente a lo mejor sí vamos a poder mover el proceso comercial, pero tarde o temprano eso va a generarnos un efecto como rebote. Vale, entonces todo esto mueve contexto porque todo lo que vamos a ver después, si estas cosas no están lo suficientemente aceitadas, a lo mejor puede ser incluso estar como perdiendo esfuerzo y recursos, tratando de hacer que el detalle de mi proceso comercial funcione, cuando en realidad esto es lo que no tengo resuelto y debería poner mis energías en resolver esto. Vale, entonces el proceso comercial también tiene que ver de, así si lo pusiéramos muy, resolverlo como de forma muy simple, es cómo tengo a mis potenciales clientes al frente, cómo les presento mi propuesta y cómo logro que ellos se transformen en clientes. Eso es, tanto B2B como B2C sería como el mega resumen de lo que se tiene que lograr. El proceso finalmente son todos los pasos que tienen que ocurrir para que eso suceda. Entonces, alguien a lo mejor que pueda estarse preguntando que si no tienen bien resuelto su segmentación y todo es como, bueno, ¿cómo lo hago? Están diciendo como que no haga un proceso entonces, pero entonces, ¿cómo lo hago? Para resolver cuál es el segmento, siempre el mercado es el que nos tiene que entregar la respuesta, entonces necesitamos hacer una aproximación al mercado. Ahora, una aproximación al mercado para validar el segmento simplemente se puede resolver con cuál es la forma más fácil de tener a esos prospectos al frente. Nosotros eso internamente a veces desde Kiltro le llamamos estrategia de contacto, como para diferenciarlo de lo que sería un canal de adquisición como tal. Entonces, ¿cómo tengo a esa gente al frente? No nos preocupemos de si eso es eficiente, de si lo puedo repetir. Yo creo que estos son mis clientes, ¿cómo los tengo al frente? De la forma más directa y concreta posible, más face to face, ojalá. Y pongo en juego lo que yo creo y veo un poco qué pasa. Eso es diferente a un proceso comercial. Un proceso comercial es ya una estrategia aceitada, que yo pueda repetir, que tiene que ser eficiente, que me tienen que dar los costos de adquisición. Es decir, que al final el jugo tiene que valer la exprimida. Puede ser, en B2C es muy fácil que a lo mejor pueda terminar haciendo un proceso comercial tan grande y complejo que me come toda la ganancia y por lo tanto no tengo negocio. Pero no saco nada de preocuparme de eso. Es completamente contraproducente que me empiece a preocupar, por ejemplo, de los costos de adquisición si no he resuelto bien la segmentación. Porque básicamente estoy como partiendo de atrás para adelante y eso solamente va a crear confusión. Entonces, ¿tenemos que preocuparnos de eso? Sí, pero a su debido momento, ¿vale? Entonces, eso. Bueno, también es importante, yo creo que probablemente todos están más o menos familiarizados con el concepto de MVP, de mínimo producto viable, que es como el concepto que ocupamos para el desarrollo de soluciones, y de que no pensamos en innovación, no pensamos en salir al mercado con la versión más espectacular que nosotros podamos como pensar, sino con algo que haga lo que tiene que hacer, tipo lo que pasó, no sé, con ChatGPT. La primera versión de ChatGPT era ordinaria, ¿no? En el sentido de la interfaz era muy fea, no tenía ni un buscador, era una cosa bien, bien fea, pero hacía una maravilla. En términos funcionales, lo que tenía que hacer lo hacía de forma espléndida y entonces todos empezamos a utilizarlo y ahora ya tenemos una versión bastante más bonita. Eso que tiene que ver con las soluciones también aplica al proceso comercial, ¿vale? O sea, no pensemos, y advierto esto de ya porque también es algo que veo muy frecuentemente,
no pensemos en hacer la versión más sofisticada como desde ya. Lo vamos trabajando en versiones. Vamos a tener una versión que nosotros sabemos que tiene ciertas debilidades, pero la vamos a poner en juego y en la medida que el ejercicio de choque con el mercado nos va entregando cierta evidencia, vamos sacando una segunda versión, una tercera versión y así vamos mejorando en base a evidencia, porque si no van a demorar mucho en sacar su proceso comercial, en ponerlo en juego, y después además va a ser tan sofisticado, tan complejo, que cuando tengamos problemas, cuando no hay cosas que no están resultando, va a ser mucho más difícil saber el por qué, porque habían demasiadas variables puestas en juego. Entonces tratan de partir de algo simple y ahí cada uno podría evaluar a lo mejor en qué versión yo estaré. Estaré en la versión 1, estaré en la versión 5, no sé. A lo mejor no lo habían pensado hasta ahora en términos de versiones, pero pueden tratar de hacer el ejercicio y desde esa forma nos vamos a preguntar con lo que veamos con posterioridad cuál sería mi siguiente versión, qué cambios tiene que tener mi siguiente versión a la versión que tengo ahora, ¿vale? No la versión ideal, porque si no lo que nos pasa como que constantemente veo dos extremos. El emprendedor que realmente no tiene ningún proceso comercial, ni piensa en términos de proceso comercial, sino que vende por fuerza bruta, así como va a contar lo que se le pone al frente y de alguna manera lo saca adelante. En general viven estresados y tampoco logran hacer proyecciones de nada porque no tienen ningún proceso. O el emprendedor que es como un tanto obsesivo y que piensa como en el proceso y quiere hacerlo perfecto y empieza a planificar todo, pero hace lo contrario, que es como hacer algo demasiado sofisticado. Entonces, tenemos que no caer en ninguno de esos extremos, ¿vale? Entonces, vamos a ir a las etapas de este proceso de venta. Ahí está, ¿sí, Aleja? Perdón, me surgió una pregunta. Cuando hablaste del MVP, Álvaro, sé que pues esto se refiere exactamente al producto o servicio que un emprendedor o emprendedora pueda tener, ¿cierto? Pero también se refiere al proceso comercial, como tener una versión light o una versión no tan refinada de un proceso comercial, o ese proceso debería de tenerse desde el principio, así se vende un MVP como súper estructurado y que tenga como una lógica. Sí, bueno, estaba como haciendo una cierta metáfora en realidad, porque si están familiarizados con el concepto de MVP, de cómo ir evolucionando entonces una solución, que en general es algo bastante conocido, es como que piensen que el proceso comercial se debería pensar de la misma lógica, o sea, de una lógica de evolución, de mejora continua, como le quieran llamar, pero es como no juguemos al todo o nada. Eso es lo que quiero transmitir, porque de verdad lo que veo todo el tiempo es jugar al todo o nada, así es como o no tenemos proceso o tenemos el proceso perfecto. Y eso no funciona. Entonces, ahora vamos a ver las etapas. Voy a ir haciendo el símil constantemente con lo que sería un proceso B2C. Hay muchas formas de contextualizar un proceso comercial. En la bibliografía se pueden encontrar muchas formas que van a poner diferentes etapas, pero ahora lo vamos a ver desde estas 7 etapas, ¿vale? En general, las otras conceptualizaciones a veces tienen menos etapas porque están unificando dos o diferentes opciones, pero creo que para facilitarnos las cosas, como esta es la forma más fácil de verlo, porque tiene, creo, el nivel de detalle adecuado. Ya más detalle, ponerse a separar más etapas, a veces puede confundir. La forma en que esto se aplica en un B2B o en un B2C es un poco diferente. Y también va a ser diferente cuál es su estrategia de venta. Es decir, es diferente si yo tengo una estrategia de venta de fuerza, es decir, una estrategia de venta en donde trato de que el cliente lo antes posible se entere de lo que yo vendo y cierre la venta lo antes posible de la manera más automática posible. A que si tengo una estrategia como completamente consultiva en donde voy a ir acompañando al cliente en cada etapa. Entonces, ahora lo vamos a presentar de una manera más consultiva, pero lo que quiero dejar en claro desde ya es que eso no quiere decir que después eso no se pueda trasladar a una venta automática, por ejemplo. Si ustedes están vendiendo en B2C,
En algún momento vamos a tener que llegar a una venta lo más automática posible, porque si no sus costos de adquisición van a ser muy altos, probablemente no se pague, depende de qué tan innovador sea su producto o servicio, o el valor también, obviamente, si estamos vendiendo high ticket, por ejemplo, la venta B2C de high ticket de montos muy altos de dinero, en general es muy parecida a la venta B2B, solo que los tiempos suelen ser diferentes. Ahora, si están vendiendo ventas de bajo valor en B2C, sí, probablemente van a tener que llegar a algo muy rápido y automatizado. Ahora, si ustedes están aquí es porque probablemente no tienen su modelo comercial, su embudo de ventas completamente resuelto, y por lo tanto les aconsejo partir por algo más consultivo, incluso aunque sepan que después van a tener que llevarlo a algo más automatizado, más directo, más corto, porque eso les va a permitir aprender. Porque si no, cometemos el error de querer como automatizar, de querer hacer como simple algo que ni siquiera hemos hecho en versión compleja. Entonces, es como, no sé, como querer, tú ni siquiera como has conducido, has manejado un auto alguna vez y ya quieres como ir y conducir un auto de velocidad. Como no tiene sentido, como que tenemos que partir de algo más fácil, algo más controlado. Eso más controlado también significa más caro y con mayor dedicación. Entonces también ahí consejo porque un error que veo constantemente es querer desde el principio como librarnos del trabajo. Es como, bueno, y que ellos llenen, que el cliente no, que mejor, ¿qué les voy a andar haciendo yo una reunión? Que llenen un formulario, porque en ese formulario me dan la información y así yo elimino más fácil a los que no sirven y no sé qué, y tratamos como de acortar el proceso comercial y de tratar de traspasarle la responsabilidad al cliente. Entonces, con el tiempo podemos hacer eso y deberíamos hacerlo en la medida que se pueda, pero no desde el principio, porque si no estamos como disparándonos en los pies eventualmente. Eh, entonces, eso, muy importante. Y si lo van a llevar a un B2B, a un B2C, va a variar. Ahí hagan las preguntas en cada etapa que estemos revisando que les parezcan pertinentes, pero consideren que en el inicio tienen que hacer una dedicación de tiempo que va a ser importante y con el tiempo van a poder irlo reduciendo, automatizando, etc. Entonces, ahora vamos a ir viendo cada etapa y voy a ir intentando como comentarles ciertas cosas que, no sé, a mí me hubiera gustado que alguien me dijera antes de darme mucho contra la muralla, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, comentario? ¿Tiene sentido? Vale. Entonces, acá hay algunas preguntas como de autoevaluación sobre el proceso comercial, porque de alguna manera vamos a conversar sobre el proceso comercial y estoy como asumiendo un poco que ustedes ya tienen un proceso comercial. Y a lo mejor en esta conversación, a lo mejor de antes ya sabían que no tenían ningún proceso comercial y vinieron aquí para ver cómo pensarlo. Pero a lo mejor también creen que sí tienen un proceso comercial y en esta conversación se van a dar cuenta de que no tienen un proceso comercial. Entonces, la idea es que estas preguntas les sirvan un poco de autoevaluación y que las respondan de forma honesta consigo mismo, ¿vale? Entonces, tengo un proceso comercial definido. Un proceso comercial, a veces, claro, el modo ideal es como tener un flujo de proceso donde yo veo cómo derivan todas las cosas y voy sabiendo qué pasa. Pero al final, si lo queremos resumir mucho, podemos decir que ustedes tienen un proceso comercial, si son capaces y tienen claridad, son capaces de decir con claridad qué es lo que pasa con sus clientes desde los primeros puntos de contacto hasta que se transforman en clientes y hasta que siguen su proceso como ex cliente. Si lo tienen claro en sus cabezas y no es como una improvisación la respuesta, bueno, sí tienen un proceso comercial, a lo mejor no está aceitado, no está trabajado, no está validado, pero hay una base. Entonces, tengo una estructura organizacional que soporta este proceso comercial, ya, esto es muy importante, como que las cosas no se venden solas. Y si mientras más innovador sea lo que ustedes están vendiendo, más difícil va a ser de vender, ¿vale? Entonces ahí también ustedes van a tener que evaluar ahí personalmente como su escala de innovación. ¿Por qué es más difícil venderlo? Porque básicamente algo tradicional, por ejemplo, todo lo que se vende en general en un supermercado, las personas ya saben que existe, van a buscarlo.
Entonces el supermercado realmente como que no necesita vendedores, la gente se autoatiende y pasa por la caja. Pero mientras más innovador o más caro también sea lo que yo estoy vendiendo, porque a lo mejor un auto, por ejemplo, no es algo súper innovador, pero los autos en general no se venden solos, los autos necesitan de vendedores, porque es high ticket. Entonces, va a necesitar un proceso de venta y va a necesitar empujar la venta. Entonces, quiero que dejemos muy claro desde ya que, a menos que estemos hablando de un caso muy específico, creo que ninguno de sus proyectos les va a servir que ustedes se comporten como cajeros de supermercado, que esperen a que los clientes se vendan a sí mismos y pasen por caja y ahí ustedes les cobran. Eso no va a pasar. Entonces, si necesitamos desarrollar un proceso de venta, necesitamos una estructura organizacional que lo soporte. Entonces, a lo mejor se van a dar cuenta que ustedes solo haciendo el trabajo comercial van a tener una capacidad muy limitada de mover las cosas y van a ser constantemente como esa persona que va de allá para acá tratando de hacer la ejecución de todas las etapas y a veces porque una semana esta etapa demandó más, dejé de hacerlo de la otra etapa y así va pasando constantemente. Entonces en algún momento van a tener que probablemente sumar personas que se vayan encargando de cada una de las etapas y necesitamos esa estructura organizacional. Recomendación ahí, por más que tengan el dinero, no les recomiendo desarrollar una estructura organizacional muy fija de un proceso que todavía no tiene una mínima validación. O sea, si ustedes no han logrado algún mínimo de resultados, ustedes solos, no les recomiendo sumar personas que empiecen a ejecutar esas acciones, porque si no, a lo mejor vamos a caer en sumar gente que ustedes van a creer que les va a servir para ejecutar ciertas acciones, pero después cuando estén ejecutando se van a dar cuenta que en realidad a lo mejor no era ese tipo de acción. Un ejemplo, no sé, un ejemplo que veo todo el tiempo, contratar una agencia de marketing para que me lleve las redes sociales donde me van a llegar mis clientes y algunas campañas de pago en Meta Ads, en Google Ads, no sé, y que la ejecute. Ya, pero es que resulta que a lo mejor mis clientes no iban a salir de redes sociales, pues ni ninguna campaña de Meta. Entonces yo pensé que eso era lógico porque yo veo que todo el mundo hace marketing digital y no sé qué, y contrato a la agencia y he metido en el cacho de la agencia va a hacer su mejor intento, pero si en realidad esa no era la pieza de rompecabezas adecuada que necesita ese proceso comercial, por más que sea la mejor agencia del mundo, no va a dar los resultados. ¿Vale? Entonces, también aquí una premisa que también desde ya les quiero transmitir es, mientras más simple, mejor. Otro error también que veo muy común es tratar de hacer las cosas complejas, como hacer la opción más sofisticada que se me ocurre. De repente digo, es que voy a hacer un podcast y que lo voy a transmitir por no sé dónde, voy a hacer no sé qué otra cosa. ¿Y por qué? Porque me parece súper genial, sí, me parece que hay gente que yo tengo de referente, hace cosas por el estilo y todo, pero eso es súper complicado, es un montón de trabajo hacer algo así. Entonces, primero no sabemos si eso va a resultar. E incluso aunque resultara, si hay formas más fáciles de conseguir los clientes, hagan la forma más fácil. Nosotros no queremos que nos den un premio por hacer cosas muy innovadoras, queremos clientes. Y el camino más fácil para conseguir los clientes es lo mejor, porque ya lo que están tratando de hacer con sus proyectos ya es suficientemente difícil. No se hagan la vida más difícil. Esto se trata de hacérsela más fácil. Entonces, bueno, eso. ¿Tengo claro las métricas de resultado de mi proceso comercial? Ya, esto probablemente a lo mejor la respuesta es no. Es decir, a lo mejor tengo un proceso, pero realmente saben, por ejemplo, qué porcentaje de los prospectos a los que ustedes le contactan se está transformando en un prospecto al que después se le presenta una propuesta y cuántos de los que le presentaron se transforman en clientes y qué porcentajes presentaron tales tipos de objeciones, etcétera. Probablemente no lo tengan tan claro, eso es importante que hay que clarificarlo en algún momento. No solamente tengo que tener clara la etapa, sino que tengo que tener una evaluación, poder estar mirando cómo se está comportando esa etapa, si no nunca la voy a poder mejorar, o a lo mejor voy a creer que los problemas están en una etapa del proceso comercial en donde no están.
tengo claro los tiempos del proceso comercial, ya eso es básicamente el ciclo comercial. En algún momento ustedes van a tener que poder responder cuál es su ciclo comercial. En B2C el ciclo comercial puede ser muy corto, en B2B a veces el ciclo comercial puede ser de años, literalmente. Y entonces, ¿cuánto en promedio dura cada una de mis etapas? Eso tengo que en algún momento irlo sabiendo porque parte de la optimización del proceso en algún minuto tiene que ser hacer más corto el ciclo comercial. Tengo claro los costos de mi proceso comercial. Esto entonces es los costos de adquisición, el famoso CAC, que después yo voy a tener que saber cuántos son mis costos de adquisición versus el lifetime value, que es el valor del cliente en mi ciclo de vida. Eso básicamente me da la rentabilidad de mi negocio y eso es lo que cualquier inversor o cualquier persona que esté evaluando la salud de su negocio va a querer saber. Si no tienen un proceso comercial, si todavía están en las primeras versiones del proceso comercial, no es el momento para preocuparse del costo de adquisición porque solamente los va a confundir y los va a llevar a lo mejor a tratar de automatizar cosas que todavía no llegue a automatizar, etc. Pero en algún momento hay que preocuparse de esto. Entonces ya se los comenté qué versión de mi proceso comercial estoy. Tengo una capacidad operativa para soportar el escalamiento del proceso comercial. Y esto es una pregunta súper importante que hay que hacerse con bastante honestidad y seriedad. Que es, si yo vendo un producto, tengo que ser capaz de producir ese producto, ¿no? Si yo hago un servicio, tengo que ser capaz de entregar ese servicio y esas son horas de trabajo y gente. Entonces, en general, de una forma u otra hay una capacidad productiva con cierto límite. Entonces, es lo más normal que a veces estamos queriendo escalar las ventas de una forma, sobre todo cuando ya tenemos unas primeras versiones del proceso funcionando, pero no tenemos una capacidad operativa suficiente. O sea, es como, ya voy a vender mucho más y eso no me va a hacer rentabilizar más porque no tengo capacidad para atender a sus clientes. Entonces aquí lo que yo siempre digo es como hay que caminar con las dos piernas. Una pierna es la pierna comercial, la otra pierna es la pierna operacional. Si doy un paso muy largo con una pierna me voy a caer. Entonces como hay que ir turnando el ejercicio de optimización. Optimizo un poco lo comercial, me hago cargo operacionalmente para satisfacer esa nueva capacidad comercial que tengo, después nuevamente optimizo lo comercial y así, ¿vale? ¿Y qué es más prioritario lograr actualmente? ¿Mayor rentabilidad del proceso comercial y los clientes o más clientes? Esto es súper importante porque en general lo primero que pensamos cuando estamos pensando en el proceso comercial es que queremos más clientes. Pero hay un momento en que esa no es la única respuesta. Al inicio sí, porque es la mayor validación de que lo que ustedes están haciendo le importa siquiera al mercado, porque puede ser que a lo mejor ni siquiera hay mercado para lo que quieren hacer. Pero si ya tenemos una cierta prueba, tenemos una cierta cantidad de clientes, en algún minuto me tengo que preocupar más que de traer más clientes, de cerrar más clientes, de mejorar la rentabilidad de los clientes, de que duren más en el tiempo, que me vuelvan a comprar, de darle el servicio con menores costos y de esa forma conseguir más rentabilidad, etcétera, ¿vale? Entonces, la única respuesta cuando analizo mi proceso comercial no es cómo consigo más clientes, sino también a lo mejor cómo hago ciertas acciones que me permitan ser más rentables. Eso también a veces es bajar el costo de adquisición, por ejemplo. ¿Dudas hasta acá? ¿Tiene sentido? Andrés, te veo con cara de preocupado. Vale, entonces ahora sí que vamos a la etapa. Entonces, la primera etapa, ya dije que esto es un modelo que es una reducción del proceso. Tal vez una aclaración importante aquí, porque a lo mejor esta es una confusión típica también. Esta etapa, que es un modelo que intenta reducirlo, ustedes verán si en su caso a lo mejor hay otro modelo que pueda aplicar mejor, pero lo más probable es que en la mayoría de los casos estas etapas existen. Ahora, eso no quiere decir que a nivel como de las acciones comerciales, cada una de estas etapas significa una acción comercial diferente. Y eso repercute en que cuando configuren su CRM, tema que no voy a abordar ahora, pero si no tienen un CRM, si no tienen una forma de gestionar sus prospectos de clientes, es decir, de dónde se están registrando los prospectos que ustedes identifican, ya sea por campañas de marketing, porque le hablaron de la forma que sea, pero como dónde lo estamos identificando y cómo van avanzando en cada una de estas etapas. Si son B2B, B2C, si está más automatizado, más consultivo, en menos. En todos los casos deberían tener un CRM que puede ser un Excel incluso, pero tenemos que implementar eso. Entonces,
Estas etapas no son necesariamente las etapas del CRM, no son necesariamente las etapas del embudo comercial, porque el embudo comercial en términos del CRM debería representar acciones concretas a realizar. Ojalá cada etapa del CRM, cada etapa de mi pipeline, como se le suele llamar en el CRM, debería representar una acción a hacer. Y puede ser que, no sé, usted a lo mejor la prospección, la calificación, el diagnóstico es un solo momento y es la misma acción. Y entonces eso nos representa etapas diferentes en el pipeline, ¿vale? Así como a lo mejor la propuesta conlleva en el pipeline 3 etapas, como solicitud de propuesta, que yo no sé si soy un B2B, a lo mejor tengo que hablar con mis proveedores, tengo que hacer no sé qué show para fabricar la cotización y no sé qué. Entonces a lo mejor la propuesta, que aquí es una sola etapa, en el pipeline conlleva 3 etapas, ¿vale? Entonces, mucho ojo a eso porque si no van a generar algo que es forzado. Ahora, por más que lo otro sea en términos prácticos, las acciones que se van haciendo, es bueno analizar también en esta perspectiva, porque me voy a dar cuenta que a lo mejor, por más que hayan 2 etapas que sucedan en el mismo momento, puede ser que sin darme cuenta estoy omitiendo una etapa directamente, ¿vale? Entonces, vamos a la prospección. Entonces, la prospección, términos muy simples, cómo encuentro a las personas, ¿no? Entonces, esto se hace, puede ser desde crear listas a través de investigación, generar campañas de marketing, networking, comprar bases de datos, no se lo recomiendo mucho, pero es una opción, scrapping, LinkedIn, inbound, que sería como de alguna manera hacer mucho contenido, posicionarme muy bien en B2C, algo que se va a ocupar harto, porque en general B2C se vende más por redes sociales, entonces yo me posiciono a lo mejor como cierto referente, la gente empieza a llegar a mí. Inbound podría ser también hacer cierto contenido viral. Inbound, paréntesis, es bastante demandante, no le recomiendo a nadie hacer inbound desde un inicio. En el largo plazo, inbound puede ser la estrategia más rentable, con menores costos de adquisición. Pero en el corto plazo, si no tienen como todo muy probado, probablemente sea muy ineficiente, porque el, el ciclo de feedback, el ciclo, o sea, cuánto van a demorar en darse cuenta que eso funciona o no funciona, la estrategia inbound es muy largo. Voy a demorar mucho en darme cuenta si a lo mejor lo que estoy haciendo es efectivo o no. Y es muy demandante. Entonces, no, consejos anteriores como lo más simple, mejor, en la medida que voy teniendo evidencia, voy complejizando las cosas. Ya, entonces aquí es, ¿qué cosas voy a hacer para tener a la gente al frente? Si tienen alguna duda sobre alguna estrategia puntual, la revisamos para algún caso en específico, pero ahora no me voy a meter en ninguna porque cada una sería mucho hablar. Entonces, cosas que deberíamos ocupar para hacer la prospección, deberíamos tener un CRM, que era lo que les hablaba antes, un sistema de gestión de relación con el cliente, en donde se ingresa todo eso, y hay, esto se lo vamos a mandar después, ahí están los links de algunos típicos, eso en el caso de B2B, que es HubSpot, Salesforce, pero por ejemplo en el caso de B2C, Meta tiene integrado en el administrador de anuncios, si no me equivoco, tienen integrado un CRM. Entonces, si son B2C, por ejemplo, probablemente reciban los leads a través de WhatsApp, de mensajes de Instagram o de Facebook, cosas por el estilo, y entonces se unifica todo y entran de forma directa y muy simple en el gestor de Meta. Entonces, hay muchos otros también para B2C. HubSpot es muy bueno para B2B, no lo recomiendo tanto para B2C y así, pero necesitamos algo para registrar. Y también en esta etapa, si ya estamos tratando de automatizar, lo que deberíamos es tratar de ocupar ciertas herramientas si estamos tratando de optimizar. Entonces hay herramientas que nos pueden ayudar a optimizar tareas repetitivas, y un ejemplo, Taskmate, por ejemplo, es una herramienta que como que uno le enseña a hacer un proceso y después como que empieza a operar en el computador como si fuera tú, uno ve el mouse moviéndose y haciéndose cosas. Así que empieza a abrir diferentes aplicaciones, puede interactuar de ChatGPT con una planilla o con lo que sea, si uno le enseñó a hacer como esa tarea que es repetitiva y la va haciendo de manera automática. Apollo es una muy buena plataforma
sobre todo para conseguir bases de datos de contactos en B2B, si tengo un segmento claro, sobre todo si vendo a grandes empresas, puede ser una muy buena fuente de leads. O sea, directamente te va a entregar bases de datos. En Latinoamérica a veces no funciona tan bien, para Estados Unidos funciona muy, muy bien, pero en Latinoamérica depende. Pero si están haciendo B2B, les recomiendo probarla porque si para el segmento específico de ustedes funciona, es un golazo, porque es como, tienen ahí así como una base de datos completísima, con el mail, con todo lo necesario. Como Apolo existen varias otras, pero Apolo es una de las más conocidas. Herramientas que nos ayudan a prospectar en LinkedIn, pueden utilizar Sales Navigator, que es la herramienta como de ventas de LinkedIn, es un poco cara, pero si tienen probar al principio, les dan a generar un mes gratuito de prueba. Va a ayudar a sobre todo mejorar la búsqueda de LinkedIn. Cuando quiero tratar de encontrar a mis prospectos de LinkedIn, poder encontrarlos de mejor manera, más segmentada y todo. Hunter es una herramienta que me puede ayudar a automatizar las acciones de correo. Acá, aprovechando hablando del correo, si hacemos prospección en frío, que sería básicamente contactar a gente que no nos ha contactado, es un B2B sobre todo bastante común, un error muy típico es hacer un solo intento. Eso, como no, esto no funciona, el B2B sobre todo funciona por cansancio. Entonces no podemos hacer un solo intento. Es como si le vas a mandar un mail, un mensaje por LinkedIn, tiene que ser una estrategia de goteo que se llama. En general lo recomendable van a ser por lo menos 3 mensajes. Porque la persona a lo mejor incluso le interesó lo que vio, pero en el momento estaba ocupada, se lo olvidó, no te respondió, y tenemos que hacer insistencia. Y después durante el proceso de venta también tenemos que hacer insistencia para hacer el seguimiento y todo. Eso es como de base, ¿vale? Si no están haciendo eso y están haciendo B2B, eso puede dar una gran explicación de a lo mejor que no estén logrando el resultado que quieren, ¿vale? Linkerd es otra herramienta, es bastante accesible, cuesta como $14 el mes y da muy buenos resultados. Hunter es gratuito para el nivel que probablemente van a necesitar ocuparlo. Linkerd tiene un costo, pero ayuda a automatizar, por ejemplo, estrategias de goteo por LinkedIn. Es decir, empezar a contactar gente, identificar, agregarlos a LinkedIn, mandarles invitación y empezar a hablar con ellos. Y básicamente estas herramientas, cuando la persona responde, se autodetiene. Y ahí ya uno toma la posta del proceso. Meta Ads, Google Ads, esto sobre todo se están haciendo B2C, pero también en B2B, dependiendo del caso, pueden ser herramientas muy buenas. Entonces, es lo principal que nos va a ayudar, sobre todo en B2C, entonces a generar resultados. Esto daría para hablar horas, pero principal diferencia un poco en la que deberíamos pensar si es mejor ocupar Meta Ads o Google Ads, es básicamente si mis prospectos, si la razón de compra es algo que ellos van a buscar o no. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un taller mecánico, las personas me van a buscar porque se le echó a perder su auto, su carro, coche, como sea que le digan en cada país. Y entonces me van a buscar en el momento que se le echó a perder. Yo no me voy a poner a, no sé, a seguir en Instagram a este taller mecánico que es como, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Como, entonces, por más que a lo mejor yo soy un taller mecánico y quiero tener un Instagram de mis seguidores, probablemente hay que analizar caso a caso, pero es una gran probabilidad de que sea una gran pérdida de tiempo y recursos. Entonces, debería ocupar más Google Ads, porque la persona en el momento que tuvo el problema, busca en Google y yo tengo que aparecer ahí. Simple, barato, bueno, barato en cuanto a la inversión de tiempo en redes sociales, por ejemplo. Tal vez no va a ser tan barato lo que le tengan que pagar a Google, pero muy efectivo si están llegando al segmento correcto. Y Meta va a ser muy bueno si lo de ustedes es más una venta de oportunidades, es decir, que las personas no lo buscan activamente, que no lo necesitan cuando tienen el problema, sino que ustedes pueden aparecer como en cualquier momento, en general, por ejemplo, la ropa, un ejemplo muy fácil de entender así. Yo a lo mejor me compro algo porque no tenía pensado comprarlo, me apareció y lo compro en ese momento porque me gustó simplemente. Entonces ahí ocupar Meta Ads sería bastante bueno. Si son B2C y no tienen totalmente claro
la necesidad de su segmento, pero sí tienen una idea de su segmento, puede ser una muy buena forma de tratar de hacer que las personas que ustedes creen que son sus clientes levanten la mano. O sea, como si tuviéramos ahí una audiencia de millones de personas y dijéramos que levanten la mano todas las personas que les pasa tal cosa. Que, Meta puede funcionar muy bien para hacer eso sin poner tanto en juego necesariamente la solución que ustedes ofrecen. Porque a veces cuando no estamos bien seguros en nuestro segmento, poner en juego la solución puede ser un poco contraproducente porque puede generar falsos resultados. Ya, y aquí, sobre la prospección, entonces, algo que creo que es bien esclarecedor, como porcentaje de conversiones, pero lo vamos a estar viendo para cada etapa. Entonces, en B2B, esperaríamos que sea como del 30% aproximadamente, y en B2C entre el 1 y el 5%. Esto es como datos en general de empresas que ya funcionan allá afuera. En el caso, si a lo mejor ustedes están partiendo, esperaríamos que esos porcentajes sean mejores porque ustedes le van a poner mucho esfuerzo y cariño a cada etapa en cuidarla mucho y van a luchar mucho por cada lead. Cuando ya estén en algo mucho más masivo no van a poder mantener ese nivel de precisión y probablemente los porcentajes decaigan. Pero igual, lo que quiero manifestarles es que a veces conozco proyectos que después de un análisis nos damos cuenta que están teniendo, porque en esta etapa estamos hablando, por ejemplo, si son un B2C, es como a cuántas personas le mostraron un anuncio, la persona como que se interesó y cuántas al final no se hicieron la acción que ustedes le estaban proponiendo hacer, de llenar un formulario, reservar una reunión o ya directamente la venta. Entonces, a veces conozco proyectos que es como nos damos cuenta que tienen un 10% de conversión en esa etapa. Y les parece algo terrible, muy malo. Pero en realidad no es tan malo. En general, para procesos generales. Y lo mismo en B2B. O sea, es como, esto aplicaría, por ejemplo, si están haciendo prospección en frío, se están comunicando con potenciales prospectos a través de LinkedIn. Ustedes dicen, no, yo le vendo a los gerentes de operaciones. Ya, y se comunicaron con tantos 100 gerentes de operaciones de X empresa y le respondieron 30. Eso sería un bastante buen resultado, sobre todo si no tienen el proceso editado. Vale, entonces esto es súper importante como poner para aterrizar, nivelar las expectativas, ¿vale? Porque creo que en general las expectativas no son muy realistas, como hacemos muy poco esfuerzo de venta en relación a los resultados que queremos como conseguir. Entonces, como a veces tenemos 10 prospectos en proceso, estamos conversando con 10 potenciales clientes, y en nuestra cabeza creemos que 8 se van a transformar en clientes. Eso no es una expectativa muy realista. Necesitamos meterle más como carbón ahí a la locomotora. Este es el inicio del proceso y si aquí no hay suficiente lead de entrada, difícilmente van a conseguir las metas, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? ¿Te hace sentido, Daniela? Te veo escuchando atentamente. ¿Sí? Vale. Entonces, después estamos en la etapa de calificación. Y aquí lo que deberíamos tratar es básicamente saber si los que tenemos en el frente son nuestros prospectos o no. Entonces, esto, voy a poner el ejemplo burdo, es como si es B2B, que realmente a lo mejor tenemos a la persona que es la que está a cargo del área, que es la que realmente toma la decisión en la empresa sobre lo que nosotros le queremos vender. Y a veces no en todas las empresas igual, entonces puede ser que tengamos al gerente no sé, de recursos humanos al frente y nosotros decimos, bueno, es que nosotros vendemos regalos corporativos con no sé qué características, ya, entonces obvio que en general la empresa lo compra el gerente de recursos humanos. Bueno, deberíamos hacerle ciertas preguntas y a lo mejor nos vamos a dar cuenta que en su empresa justo no lo compra el gerente de recursos humanos y hay otra área que eso. Entonces tenemos a la persona equivocada al frente. ¿Vale? Eso es como el ejemplo fácil, pero en general el asunto es un poquito más complejo.
Si es B2C, deberíamos, B2C la mayoría de las veces vamos a hacer la calificación en conjunto con la etapa anterior, es decir, la misma acción, que puede ser la acción de a lo mejor hacer una campaña en Meta, debería contener los elementos para que la persona se califique. O sea, este ejemplo que yo decía, que levante la mano el que no sé qué, ese que no sé qué, debería ser como lo que tiene que ver con la calificación, ¿vale? Acá el tema es que necesitamos saber cuáles son las características de nuestros prospectos. Tenemos que tener ciertas características que puedan ser predictivas, que nosotros sabemos que los que tienen estas características son los que probablemente van a tener esta necesidad. Eso sin poner el producto directamente de por medio, ¿no? Si no hacemos calificación, es muy común no hacer calificación en emprendimientos. Y eso nos va a llevar a muchas confusiones, porque probablemente, por ejemplo, vamos a creer que a lo mejor estamos logrando resultados muy malos porque estamos haciendo mucho esfuerzo, desgastándonos mucho en presentar nuestras soluciones, no sé qué. Y es que a lo mejor se la estamos, en un 80%, 90% se la estamos mostrando a la gente equivocada, y entonces esa es la explicación. No es que la están mostrando mal, se la están mostrando a la gente equivocada. Entonces es fundamental calificar. Bueno, aquí podemos ocupar formulario de calificación, también el CRM debería ayudarnos como parte del proceso dentro de la etapa de calificación. Si es B2B, deberíamos hacer un punto de contacto inicial, una cierta entrevista, un cierto punto en donde califiquemos, sobre todo si es más consultivo. Si es B2C, a lo mejor en una primera versión no le vamos a poner tantas peras al asunto, y entonces vamos a tratar de que la persona, de tener una conversación telefónica a lo mejor lo antes posible con la persona. Y una de nuestras primeras preguntas en la conversación telefónica debería ser las cosas para hablar, y esa sería la suerte de entrevistas. B2C es bastante recomendable al inicio hacerlo o por llamada telefónica o por WhatsApp, pero sobre todo al inicio ojalá algo que yo tenga el control, que sepa más o menos la reacción que está teniendo la persona al otro lado. Cuando ya tengamos control de eso y hayamos visto lo que de verdad pasa y las razones que la persona presenta como objeciones, a lo mejor ahí ya podemos automatizar más. Pero también ya cuando estamos automatizando más, chatbots son una muy buena opción. Actualmente ya hay chatbots que son imposible prácticamente distinguirlos de un humano, pero para hacerlo también necesitamos entrenarlo bien, y no lo vamos a poder entrenar bien si no tenemos claro nuestro proceso. Acá, porcentaje de conversión esperados, entonces, de los procesos, de los prospectos que pasaron a esta etapa, deberíamos esperar en B2B aproximadamente entre un 40 y un 50%, y en B2C, que en general los porcentajes de todo van a ser más bajos, lo que vamos a estar viendo, entre un 20 y un 40% que pase del proceso de calificación. Si ustedes encuentran alguna forma de calificarlo más de un inicio, si por ejemplo, si su segmentación termina siendo, si son un B2B, su segmentación termina siendo simple en el sentido de que son todas las empresas, son todos los bancos, dámosle simple, directamente todos los bancos. Bueno, esa es una calificación que a lo mejor puedo hacer desde un inicio y no voy a contactar a nadie que no sea de un banco. Pero si la característica de segmento es mucho más fina y tiene que ver con los bancos que están haciendo inversiones en tal y tal cosa, que tienen un área de no sé qué, es que a lo mejor eso no lo es imposible que consiga esa información así de forma abierta, y voy a tener que sí o sí tener a alguien al frente para hacerle esas preguntas. Entonces, un poco de eso va a depender también el porcentaje de cuán refinada haya sido la etapa anterior. Y también ahí es importante tomar en cuenta, dice, ¿qué pasa si es segmento pero no es el momento adecuado? Eso también es un gran tema, que es... a ver, depende mucho de lo que estemos hablando, pero es muy común que se topen con casos en donde sí puede ser el segmento, pero no era el momento adecuado, y entonces ahí la recomendación es no forzarlo, no forzar las cosas. Porque si las fuerzas se van a quemar, esa persona ya a lo mejor no va a querer volver a escucharlo. Como que es como cuando te llama la compañía no sé qué por 19ª vez, así tratando de ofrecerte algo que tú no querías, como ahí tú ya empiezas a colgar, ¿no? Esto va a pasar lo mismo. Entonces,
no lo fuerzan, sino al momento, si la calificación es como está parcialmente adecuada, pero no completa, es como, bueno, hablemos más adelante. Pero así, ese más adelante puede existir. Bueno, finalmente el diagnóstico o caso de negocio. Entonces, esto ya puede ser que se haga en conjunto con la calificación, de que a lo mejor en el mismo momento, pero si no califica voy a terminar el asunto rápido y si califica voy a indagar más. Entonces, esto, a ver, en B2B es más fácil entenderlo y ejemplificarlo. Va a ser en B2B cuando yo ya tengo un prospecto calificado, sé que es, efectivamente cumple los requisitos de lo que yo creo que es para venderle un buen prospecto. Entonces ya armar el caso de negocio específico. Eso quiere decir específicamente en tu empresa. ¿Quién normalmente compra esto? ¿Tú tienes presupuesto activo este año? ¿No tienes presupuesto activo este año? ¿Es algo que es ya una decisión tomada y que se va a hacer sí o sí? Yo puedo ser un proveedor más, pero lo vas a hacer conmigo o con alguien más. ¿O no es una decisión tomada y algo que estás evaluando? ¿Esta decisión la puedes tomar tú solo? ¿O necesitas que consultarlo con alguien más? Incluso aunque sea el tomador de decisión final, pero a veces hay otras personas que se van a tener que ver involucradas en el proceso. En general, hay ciertos requisitos para tus proveedores como política interna de tu empresa. ¿En cuánto tiempo tú esperas que esto ya esté operativo? ¿Cuáles son los plazos de pago? Todas esas son cosas que tenemos que entender para que no nos desayunemos sorpresas al final del día y no perdamos también clientes por no estar manejando bien el negocio. Esto es lo que nos debería finalmente decir cómo tenemos que configurar la estrategia específica con quien tenemos al frente. Porque una cosa es que sea nuestro segmento de cliente y por lo tanto la mayoría de lo que yo tengo preparado les va a hacer sentido, y otra cosa es que sea un copy-paste. Nunca es un copy-paste, me tengo que adecuar específicamente al caso y de acuerdo a eso tengo que manejar el asunto. Entonces, he visto varios casos en B2B de perder clientes porque no entendieron que la necesidad ya estaba trabajada y había un presupuesto de por medio y había un proyecto que se iba a cerrar en un mes más con ellos o sin ellos. Y como no entendieron eso, no manejaron bien los tiempos y cuando volvieron sobre el proceso ya se habían tomado las decisiones y se había perdido el cliente, ¿no? O un poco lo contrario, que es hacer mucha apuesta e incluso agobiar un poco al prospecto cuando en realidad, si le hubiera hecho las preguntas correctas, yo hubiera sabido que este negocio, aunque salga, no va a salir este año. Porque no es algo que esté priorizado este año, porque no hay presupuesto este año, y entonces en realidad lo que tengo que saber es en qué momento del año en tu empresa se cierran los presupuestos para el otro año, qué necesitas previamente para que ya trabajemos todo eso, y entonces yo aparezco en ese momento que es el momento adecuado para cerrar el negocio para el momento que va a ser. En B2C, esto de el diagnóstico, si es un high ticket, bueno, va a ser mucho más específico, ya tiene que ver con las razones por las que lo estoy comprando, yo ya estoy completamente decidido, estoy cotizando nuestras partes, es un poco parecido un poco al B2B, solo que es un ciclo más rápido. Pero si estoy haciendo ventas más automatizadas, a lo mejor este diagnóstico también lo tengo que hacer en la medida que estoy como manejando el proceso de venta. Hay herramientas en B2C con las cuales yo puedo hacer como una página prácticamente interactiva, que de alguna manera va respondiéndome o me va dando más información según lo que yo voy planteando, o si ya me ha mostrado tales cosas y yo todavía no me decido, me plantea esta otra. Entonces en B2C también hay formas de hacerlo más interactiva. Por supuesto, si yo estoy vendiendo pan, no necesito hacer esto, ¿no? Esto es demasiada complejidad para vender pan. Pónganse en un buen lugar para venderlo y ya está, ¿no? Pero en la mayoría de los casos de ustedes probablemente esto aplique bastante y es algo, yo creo que esta es la etapa que más se suele directamente no hacer. ¿Sí? Se salta, no se hace. Porque a veces también tengo miedo a preguntar muchas cosas o no sé qué preguntar. Y entonces voy y tengo a la persona al frente, con suerte califiqué, y ya directamente me lanzo a presentarle mi propuesta. Y debería antes
tener todas las condicionantes bien armadas y saber que le estoy presentando incluso bien a la persona que tengo al frente, es la persona adecuada. Bueno, para el diagnóstico hay diferentes herramientas, que hay metodologías como muchas metodologías que podrían revisar. Ahí ya en algunos links, no voy a profundizar en eso, pero finalmente todo se trata de hacer las preguntas correctas. Entonces, aquí lo importante es tener los registros. Les recomiendo siempre, si hoy en día una gran ayuda, generen transcripciones. Como si están por una videollamada, pueden generar transcripciones con diferentes herramientas. Hay herramientas como Tactic, que pasa totalmente desapercibido, como que nadie siquiera se va a enterar que hay una IA dentro y está transcribiendo. Si están en una llamada telefónica, graban la llamada telefónica y se transcribe. Le aconsejo mucho en estos tiempos, antes esto no se podía hacer o hacerlo era un lío, pero hoy en día es una maravilla de herramienta que está ahí a disposición. Entonces, como transcriban todo lo que se pueda y así después básicamente le hacen preguntas a las transcripciones. Y trabajan con la transcripción, incluso pueden hacer que la IA les ayude a manejar ese caso de negocio específico de acuerdo a la información que tienen a partir de la transcripción. Y si, bueno, están en una reunión en vivo y no hay forma de transcribirla ni de grabarla ni nada, guarden los mejores apuntes en cuanto acabe la reunión, ¿no? Esa información es oro. Ya de esta etapa, el porcentaje de conversión entre 50 y 60% para B2B, entre 30 y 50 para B2C. Ahí aparecen algunas referencias de cómo manejarlo. Sí, entonces, bueno, pasamos a la siguiente, que es la propuesta de valor. Entonces ya esto es plantear mi propuesta, ¿no? Que a lo mejor si es B2B, yo voy a ir y voy a presentar una propuesta en una presentación, o voy a, si es B2C, voy a hacer un video, o voy a planteárselo a través de una página web. Hay diferentes medios, ¿no? Pero al final lo importante son dos cosas. Primero, centrarse en la propuesta de valor, ¿vale? Que es muy típico que a veces estamos muy centrados en lo técnico y estamos, como nosotros somos expertos en lo que hacemos y a veces nosotros mismos somos muy técnicos, entonces estamos hablando desde lo técnico, que es la maravilla que te podemos ofrecer desde un punto de vista técnico. Y no estamos hablando de lo que realmente le va a resolver al cliente. Entonces, yo a veces pongo el ejemplo de que si ustedes van al médico, ustedes lo que quieren es que el médico los cure. Ustedes, si el médico me da X tratamiento, no sé qué, me da X receta de medicamento, yo más o menos a lo mejor me preocuparé de qué es lo que es, lo investigaré, no sé, pero ustedes más o menos le creen al médico, porque le van a haber creído el diagnóstico. Entonces, esa es la parte que tenemos que hacer. El punto anterior es el diagnóstico, básicamente, si fueran médicos. Y aquí es la receta. Pero la receta tiene que basarse en la propuesta, que la propuesta es te voy a curar, no en que ustedes fueran médicos y le dijeran, bueno, como si estuvieran hablando con otro médico y le digan, como yo no estoy entendiendo nada y ni siquiera te estoy entendiendo si esto me va a curar o no. Solemos hacer mucho eso. Entonces, ojo, lo que importa es lo que les van a solucionar. Cómo se lo van a solucionar es secundario. No es que no importe, pero es secundario. Y aquí también, cuando hacemos la propuesta, que ya a lo mejor puede ser que en algunos de los puntos anteriores o ya en las partes prácticas ya hicieron una especie de presentación o ya en alguna, sobre todo si es B2C, en alguna parte del proceso ya se puso en juego qué es lo que ustedes le ofrecen. Entonces, en esta parte, probablemente van a estar poniendo en juego a lo mejor incluso ya directamente una cotización, si son B2B, o ya directamente van a estar tratando de decirle, bueno, esto es lo que te ofrezco si es un B2C, este es el precio, puede ser que esta fase esté más en inicio, si es un B2C también, etc. Entonces, acá lo importante es que nos centremos, como decía, en que realmente sea la propuesta de valor y, sobre todo al inicio, tratar de, bueno, si es B2B, mi consejo es que ni siquiera sea al inicio, sea siempre. Si es un B2C, al inicio cuando ustedes estén como desarrollando este proceso comercial, lo manejen de la forma más directa posible. También un error típico, sobre todo en B2B, es mandar la propuesta. Yo tuve alguna conversación, me quedo con cierta información, te mando la propuesta y les mandan un mail con la propuesta.
hay una alta probabilidad de que esa propuesta ni siquiera se la lean, sino que la ojeen. Y a lo mejor ni siquiera la ojeen. Entonces, y ahí hay una alta probabilidad de que si lo que ustedes están haciendo es más o menos innovador, entiendan lo que quieran entender, así que estén entendiendo cualquier cosa de lo que ustedes le están proponiendo. Entonces, mi consejo aquí es, no la manden, preséntenla. La contraparte les va a pedir a lo mejor que la manden, ellos quieren hacerla corta. No, fuercen las cosas a, te la presento. Hay casos en donde es casi imposible forzar las cosas. En educación, por ejemplo, tiende a pasar eso. Conseguir como reuniones en educación con los tomadores de decisiones es sumamente difícil y entonces tengo que aprovechar esa instancia y jugármela con todo. Hay excepciones, pero en la mayoría de los casos esto aplica de forma directa. Presentarla. Si es B2C también, presentarla en una conversación telefónica, una videollamada, como sea. Cuando ya tenga todo muy aceitado, a lo mejor ya no la presento directamente, sino la presento a través de un video o lo que sea. Acá entonces hay herramientas de IA que nos pueden ayudar a generar las presentaciones, a generar demos. Nuestra presentación, a lo mejor dependiendo de lo que sea, debería conllevar un demo, es decir, algo con lo que la persona ya pueda interactuar directamente, aunque siempre tratemos de hacerlo la vuelta corta. A veces nosotros definimos que le vamos a dar una especie de demo gratuito a la contraparte para que lo pueda evaluar y pongo eso como parte de mi proceso comercial por defecto. Y a lo mejor no se necesitaba, lo que queremos es vender, ¿no? Es como hacer un proceso, o sea, lo hacemos más largo si es necesario. Si podemos cerrar en el primer segundo de reunión, cerramos y nos callamos y se acabó. Vendemos, ya está. Entonces tampoco le pongamos pasos innecesarios. Bueno, acá en general las tasas de cierre entre el 30 y 50% en B2B, 20 a 30% en B2C. Y después tenemos la parte de negociación y manejo de objeciones. Entonces, acá en B2B lo deberíamos hacer de forma directa, probablemente lo vamos a hacer en el mismo momento en que le estamos presentando la propuesta, terminó la presentación de propuestas y hacemos la negociación o iniciamos la negociación y manejo de objeciones. Si es B2C, probablemente lo vamos a hacer de forma automatizada o incluso ya la persona, no sé, la llevamos a nuestra página web, estábamos manejando a la persona en nuestra página web y la persona cerró la página web, pero ya había hecho ciertas acciones mínimas en la página web. En ese caso, lo que vamos a hacer en el caso de un B2C es retargeting. Básicamente, vamos a haber captado la información de la persona. Si es Meta, por ejemplo, poniendo Pixel, que se llama, que es una herramienta de Meta que se incrusta en nuestra página web, y de esa manera vamos a poder rastrear a los que hayan interactuado con la página web y luego hacerle campañas de retargeting, es decir, de volver a ellos porque sabemos que hicieron ciertas acciones y tratamos de manejar las objeciones de forma automática a través de estas campañas, de recuperar al cliente. Si es B2B es algo bastante directo, ¿no? Es como estamos en la reunión y a lo mejor esto se va a trasladar a nuevas reuniones si hace falta. ¿Qué es lo que deberíamos tomar en cuenta aquí? Primero que nada, que de verdad estemos manejando objeciones. Y eso pasa por estar seguros cuál es la objeción. Es decir, porque es como, si no, terminamos la presentación, es como, bueno, le hizo a todo sentido, sí, partimos, listo, y se acabó y no hay objeciones, ¿no? Pero es bastante común, la mayoría de las veces sí van a haber objeciones, a lo mejor no objeciones graves, pero van a haber objeciones. Entonces tenemos que estar muy seguros cuál es la objeción para manejar la negociación y para eso deberíamos hacer preguntas clave. Como a veces la contraparte nos lo va a decir directamente o a veces no nos lo van a decir, pero de alguna manera es como, no me están diciendo por qué, pero tampoco me estás diciendo un sí. Si no me estás diciendo un sí, tiene que haber una razón, no puede no haber una razón. Solo que a lo mejor ni siquiera la tienes totalmente clara tú. Entonces, deberíamos hacer las preguntas adecuadas para indagar qué es lo que está pasando, por qué no se deciden, qué les falta para decidirse. Y cuando no hayan dicho algo, la mejor estrategia para estar seguros que estamos entendiendo bien la objeción es parafrasear la objeción. Incluso de forma automática en B2C también se hace. Pero en B2B es como lo parafraseamos, es decir, le devolvemos la objeción, le decimos, a ver, si te estoy entendiendo bien, lo que tú me estás diciendo que esto sí te interesa, pero que actualmente, y que tiene el presupuesto a lo mejor, pero que ese presupuesto, invertir ese presupuesto en esto para ti es una inversión importante, lo puedes hacer, pero tienes miedo, que a lo mejor una cierta desconfianza de que realmente esto dé los resultados.
Bueno, en ese momento la persona te va a decir, sí, sí, eso es lo que pasa, o a lo mejor va a decir, no, eso no es. Perfecto, entonces aclaramos la objeción y una vez que la aclaramos, tratamos la objeción. La objeción más típica tiene que ver con precio, pero a lo mejor la persona realmente no tenía una objeción de precio y nosotros le vamos a dar el ejemplo que estaba poniendo. A lo mejor la persona inicialmente dijo, no, es que es mucho dinero, no sé qué. Nosotros estamos interpretando eso como que no tiene el dinero, como que o le parece caro, y le vamos a hacer un descuento, porque ese es nuestro manejo de objeción para manejar esa objeción. Pero la persona en realidad no era eso lo que le pasaba, no le parecía caro, sí tenía el dinero, solo que le parecía una inversión importante y tenía desconfianza. Y eso no se soluciona con descuento, eso se soluciona dando garantía. Entonces, si no aclaramos bien la objeción, vamos a hacer manejos de objeciones inadecuados. Entonces, esta parte es esencial y ojalá siempre salgamos de las reuniones con las objeciones, salgamos con cuál es el siguiente paso. O sea, aquí también consejo, si no cerraste en este punto, y esto se va a alargar a un otro momento, que quede muy claro cuál es lo que tiene que pasar en ese otro momento para que cerremos y cuándo va a ser ese otro momento. La persona va a decir, no, es que lo tengo que pensar, no sé, te va a tratar algo abierto, empújalo. Así como, ya, pero ¿cuándo crees tú que va a tener eso? No, no sé. ¿Tú crees que lo va a tener claro en 2 semanas? No sé, puede ser, es que igual, bueno, en 3 semanas, bueno, sí, 3 semanas ya. Sí, mira, entonces te propongo que dejemos agendada esta conversación para la fecha tanto que en 3 semanas y todo, y queda agendado y queda. Si salen de esa reunión, sin esa siguiente reunión, hay una alta probabilidad, sobre todo si había gente involucrada en la toma de decisión que no estuvo en esa reunión, y a lo mejor esas otras personas tienen objeciones que ustedes todavía no saben, hay una alta probabilidad que esa siguiente reunión nunca se produzca. Porque la gente, y sobre todo en Latinoamérica pasa, si están vendiendo en España, la historia es diferente, pero en Latinoamérica la gente no sabe decir que no, y prefiere desaparecer que decirte que no de frente. Entonces, acá, bueno, la herramienta un poco que tienen que ver con el manejo de objeciones, que ocupan los scripts, traten de ocupar herramientas que permiten gestionar la propuesta, pero que no voy a entrar en mucho detalle. Y acá las tasas de conversión son entre el 50-70% en B2C y 30-50% en, B2C. Y el cierre, entonces, en el caso del cierre, que sería el momento final, ¿no? Cuando ya la persona se decide y acá tenemos que distinguir que es como, una cosa es que la persona nos diga que sí y otra cosa es que se hizo la factura y dio el contrato y todo. Y ahí también, si no lo tienen presente, porfa, ténganlo presente porque he visto empresas quebrar por eso, sobre todo si es una venta muy grande, hasta que la factura no está hecha o hasta que el contrato no está firmado por lo menos, no lo den por cierto, porque en la puerta del horno se quema el pan. Y les dijeron que sí, pero pasaron X cosas y se cancela todo y mala suerte, ¿no? Entonces, un poco el cierre tiene que ver con eso, desde el momento en que ya manejaste las objeciones hasta que se transformó en la venta con crédito y aquí tiene que ver cómo van a manejar la firma del contrato, traten de agilizar todas estas partes, si están en B2C en el momento que hicieron el diagnóstico, el caso de negocio deberían saber, aquí también, si son B2B, adelántense. Si son grandes empresas, es muy común que tengan procesos como para aceptar un proveedor, para introducir un nuevo proveedor que a veces son complicados, son una burocracia. Entonces, sepan lo de antes, adelántense a ese proceso, planteenle a la contraparte, adelantar ese proceso, incluso si después finalmente no cierran, pero tengamos adelantado esto como por si acaso. Porque si no, a lo mejor se pueden quedar con el cierre y demorar 3 meses más en poder concretar ese cierre. En esos 3 meses más está el riesgo de que pasan ciertas cosas. Un presidente ahí de cabeza naranja pone ciertas nuevas cosas y el mundo cambia y la contraparte dice, no, ¿sabes qué? Ya no, porque nuestras necesidades cambiaron. Eso me ha pasado y he visto que pasa. Y aquí la conversión esperada es del 70 al 90%. En general, si llegamos a este punto, en B2B ya es raro que se caiga, pero pasa. En B2C, sí, es el punto más crítico. A veces en B2C es casi 2 acciones que ya pusieron en este punto y es el punto donde la persona paga.
ahí hay que tener cuidado como con los medios de pago, con el canal, con el, ¿cómo se llama esto? Como el carro de pago, la plataforma donde se realiza el pago, a veces eso obstaculiza, tratar de que los pasos sean cortos, tratar de tener información previa del lead antes de que se pueda perder, por si se pierde, poder retomarlo, etc. Y lo último, que es la postventa y la relación con el cliente. Entonces, de alguna manera en el paso anterior ya cerramos la venta, pero el negocio y la rentabilidad del negocio se juega por lo que comenté en algún momento de la conversación, que es el lifetime value, el valor del ciclo de vida de mi cliente. Puede ser que ustedes estén vendiendo algo que es de una venta única y nada más. Puede ser. Si es el caso, eso hay que analizarlo muy bien porque eso conlleva muchas complejidades en un proceso comercial, porque quiere decir que básicamente toda la inversión en la adquisición de ese cliente, en cerrar ese cliente, tiene que pagarse con una sola venta. Y a veces en un proceso que no es de una sola venta, que yo tengo un lifetime value recurrente, por ejemplo, lo más normal sería que a lo mejor yo tengo una recurrencia mensual, por simplificarlo. Y mi lifetime value es de 2 años de recurrencia mensual. Por lo tanto, tengo 24 cuotas de, no sé, digamos, $10. Entonces, tengo un lifetime value de $240. Y a lo mejor mi costo de adquisición es de $100. Y lo que quiere decir que ese cliente no se recupera, no genera ni cero rentabilidad hasta que pasa al mes 11. Y si algo pasa y mi lifetime value cambia, pierdo incluso la rentabilidad, incluso perdí como la ganancia. En B2C es bastante común que pueda pasar eso, modelos como tipo Spotify o cosas por el estilo. Pero en cualquier caso, siempre vamos a tener que apelar a tratar de que los clientes vuelvan a comprar. Y entonces aquí deberíamos estar haciendo el seguimiento adecuado, deberíamos asegurarnos que la experiencia del cliente haya sido adecuada, de dar una buena postventa, de tratar bien a los clientes que ya son clientes, que suele ser que a veces lo olvidamos un poco. Y aquí entonces deberían desarrollar herramientas de monitoreo, herramientas que generen tickets de atención, si hay algo como que se levante, si son pocos clientes, bueno, una atención más personalizada. Si es B2B, ustedes sobreviven de 10 clientes, solamente 10 clientes, llámenlo por teléfono, traten de ser sus mejores amigos y hablen con ellos una vez al mes por lo menos, y vayan identificando nuevas necesidades para plantearlo. Y aquí entonces la conversión esperada es entre el 20 y 40% en B2B y en B2C entre un 60 y un 80%, pero depende, en B2C puede ser muy, muy variable dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces aquí está una recapitulación de algunos de los pasos de conversión en B2C al menos. Y aquí algo que en el ejemplo de B2B, que creo que es importante, que fui dando los porcentajes de cada etapa, como en relación a la etapa anterior son esos porcentajes. Pero eso quiere decir que en B2B deberíamos esperar entre el 3 al 12% de cierre sobre los prospectos que iniciaron en el embudo. O sea, puede ser que metamos 100 prospectos al embudo, cierran solamente 3 prospectos y eso está bien igual. Ahora, ahí viene la complejidad cuando pensamos en el costo de adquisición. Esos 3 tienen que pagar los costos de los 100, no solamente los costos de los 3. Es el costo de adquisición completo. Temas un poco más prácticos. Cuando pensamos en la organización del equipo de venta, les decía al inicio, no piensen en la organización del equipo de venta si no hay algo ya lo suficientemente validado, pero es recomendable, sobre todo en B2B, en B2C también, pero en B2C generalmente vamos a, de forma muy como natural, vamos a separar entre marketing y ventas. O a lo mejor vamos a tener una venta automática, pero igual vamos a esperar que marketing nos traiga los leads y después entonces cerramos de forma automática o manejamos la venta ya de forma directa, telefónica, lo que sea. Es muy natural que separemos en B2C, pero en B2B tendemos a no separar. Entonces, recomendación, separarlo. Y los mayores autores sobre el tema en general están de acuerdo en esto, la mayoría, es como separar generación de leads, que haya alguien, que haya un proceso que es solamente para atraer nuevos prospectos, solamente para la etapa inicial. Y después otras personas que tienen el perfil de vendedor, que son los que se encargan de cerrarlo, de tener a la persona al frente, indagar, hacer las preguntas, jugársela, volverse su mejor amigo. Pero son labores sumamente diferentes. En general, el perfil de
de profesional que se necesita para ambas labores es bastante diferente. Entonces, y también al separarlo, hacemos que no se genere el cuello de botella que se va a generar cuando ustedes lo están haciendo al principio, que es, hicimos muchas, de repente empezaron a pasar muchas cosas en cierta etapa y por eso descuidamos a lo mejor la generación de leads y ahora estamos llenos de propuestas negociándolas, pero en 2 meses más no tenemos a nadie porque esos tiempos no estuvimos generando nuevos prospectos. Y ver el tema de apoyo técnico y soporte al cliente. Eso, dependiendo del caso, no necesariamente tiene que ser lo mismo, también es importante tenerlo pensado. Entonces, aquí esto les va a quedar la presentación, así que ahí revísenlo. Les recomiendo, a menos que hayan llegado a la conclusión de que en realidad no tenían una prospección, un proceso comercial y que tienen problemas anteriores, que son los que hablaba de las primeras preguntas, si llegaron a esa conclusión, les recomiendo todavía no meterse en el proceso, pero si ya tienen un proceso, se están realmente metiendo en el proceso, están optimizando el proceso, les recomiendo hacerse estas preguntas por cada una de las etapas. Y priorizar cuál es la más crítica, dónde está el mayor cuello de botella hoy en día, dónde están perdiendo un mayor porcentaje de prospectos que no se condice con lo que debería ser. Y poner el foco en que la siguiente versión se haga cargo de eso e intente solucionar eso. Y así en otra versión solucionaremos más cosas y así, pero no un todo nada, ¿no? Entonces preguntarse estas cosas por cada una de las etapas. Vale, entonces hay recomendaciones finales. Véanlo de a poco, ¿no? Porque naturalmente nos vamos a marear en esto. Nosotros mismos que nos dedicamos a esto, nos mareamos con nuestros propios procesos, porque cuando uno está dentro de la caja tiene puntos ciegos y te marea y es casi imposible no marearse. Entonces, de que nos vamos a marear. Pero si tratamos de ser exageradamente ambiciosos y no vamos en el paso a paso, o somos desordenados también, nos vamos a marear, pero por montones. Y entonces van a caer en lo que vemos todo el tiempo, que son empresas que dedican muchos recursos y muchas horas de trabajo a tratar de lograr los resultados comerciales y pese a que hacen cosas muy interesantes y con mucha dedicación y buena intención, los resultados no se ven. Y lo peor de eso es que después no sabemos por qué no están logrando. O sea, una cosa es que no tengamos los resultados que queremos, pero que con el ejercicio nos demos cuenta, pero es que mira, aquí se está produciendo un problema, no sé cómo solucionarlo todavía, pero sé que tengo un problema aquí en esta parte del proceso. Y otra cosa es no tener idea de dónde tengo el problema. Y revisen su porcentaje de conversión, a lo mejor no cada uno de las etapas, porque a lo mejor no lo tienen suficientemente claro, pero por lo menos al final yo creo que sí algo que con un cálculo de servilleta, un cálculo rápido pueden más o menos sacar, y a lo mejor se dan cuenta que no están tan mal. Sí, yo, en mi historia emprendedora, yo creo que por mucho tiempo nadie nunca me había comentado de los porcentajes, entonces mis expectativas eran irrealistas. Y yo juraba que estaba mal y no estaba mal, lo que tenía que hacer era hacer más volumen en realidad. Es algo importante evaluar. Bueno, buenísimo. Creo que ya ha sido de beneficio. Que estén muy bien todos y todas. El mes que viene vamos a tener otro taller, así que estén ahí atentos a las redes sociales también y ojalá los encontremos en un mes también en el próximo.